para conocer cuáles son los balances que realizan sus intendentes. Y en esta oportunidad lo vamos a saludar al intendente de Belleville, Carlos Briner, quien gentilmente a lo largo del año nos ha brindado muchas entrevistas con distintas problemáticas, pero en esta oportunidad es momento de balances. Intendente, muy buenos días. Joel y Flavia, les saludamos. Hola Flavia, buenos días. Joel, un gusto. Bueno, intendente, gracias una vez más por acompañarnos. Y bueno, la pregunta que estamos realizando tiene que ver con cuáles han sido los bemoles, los matices que ustedes han visto a lo largo de un año que sin lugar a dudas ha sido muy complejo. Desde el contacto con el vecino, el contacto con la pandemia y con las distintas crisis económicas que se han generado. Sí, realmente la atipía de este año, yo creo que ni en la peor pesadilla los que gobernamos lo hubiéramos imaginado. Porque esto solamente no es el problema de la parte sanitaria que pegó en la médula de la familia, no importa la edad de los integrantes, pegó en la médula de la sociedad. Pegó en el devenir diario, pegó en el quehacer económico, pegó en la planificación de las gobernanzas, pegó en el desarrollo social, pegó en la línea de flotación del barco de la política, porque se vieron cosas muy buenas y muy creativas, especialmente en las intendencias, donde muchos intendentes hicimos realmente magia para sostener a los vecinos, a las instituciones en crisis. Pero también en otros estamentos de la política se aprovechó el encerramiento para aprobar cosas que a todas luces perjudicaron a la sociedad. Entonces, esta pandemia ha mostrado así en una apretada síntesis costados muy tristes y posibilidades de relacionarnos con las instituciones en situación de crisis, sobre todo los intendentes que somos los que ponemos digamos, la cara ante la gente, somos el mostrador de atención. Bueno, hemos tenido que recibir a todas las instituciones en situación de crisis. Y eso nos permitió relacionarnos de otra forma, encontrar otros métodos, aunar criterios. Es decir, hay tanto para decir y bueno, mi deseo es que esto vaya amenguando, vaya aflojando, porque la tensión que se vivió y que todavía se vive es importante. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. En consonancia con eso que está diciendo, ¿le preocupa, le ocupa, si quiere cambio del término, esta posible ola que se puede llegar a dar en Argentina, donde la mayoría de los profesionales de la salud coinciden que por lo menos hasta mediados de 2021 y normalidad la verdad que no va a haber? Sí, yo ya lo adelanté desde la faz política en marzo, antes que entráramos en pandemia. En mi grupo interno político yo adelanté que no se iba a poder votar hasta entrado 2021, porque la pandemia, yo soy un seguidor, si bien estoy vinculado al sanitarismo como médico, soy un seguidor de la información europea al dedillo y coincido plenamente en que de esta pandemia sabemos poco. Muchas veces hay contradicciones entre altos técnicos que realmente manejan mucho más que quien habla de esto. Algunos tienen una corriente de opinión, otros tienen otra corriente de opinión. Yo soy muy respetuoso, pero como gobernante, como intendente, está el pueblo al medio y yo tengo que exigir seriedad. Y bueno, y quedó a las claras que con el tema vacunas, a ver, no está la panacea. Que la vacuna rusa no esté para mayores de 60 años y pregunto, ¿y los de 59? ¿Y los de 57? ¿Se la van a poner con libertad? ¿Y los de 55? ¿O hay algo escondido que no sabemos? Entonces, ahí apunto a que esto no lo tomemos con liviandad como que pasó. Si bien la sociedad quiere salir, quiere tomar vacaciones, fomentemos el cuidado personal, me parece, Joel, porque tenemos que prepararnos para que esto siga. Ojalá no sea con esta virulencia, si bien las noticias no son buenas desde Europa. Pero bueno, hemos aprendido, vamos a aplicar lo que aprendimos. Tenemos los COE o los mecanismos de sostén muy aceitados en las ciudades y los pueblos.
que nos va a servir, por supuesto, pero no tenemos garantía de que la pandemia se vaya a controlar en lo inmediato o en lo mediato. No, sin duda, si en este sentido también el hablar tanto de la vacuna quizá en algún punto también puede llegar a generar falsas expectativas. Le quería consultar sobre una frase que usted mencionaba recién, sobre un presunto uso político o aprovechamiento de la situación de la pandemia para realizarse aprobaciones de distintos proyectos de ley. La pregunta que le quiero hacer, que se la hemos realizado también a otros intendentes, es si considera que acorde al sello político de parte del gobierno provincial hubo alguna diferencia al momento de manejar la pandemia, realizar sanciones a intendentes y demás. No, en realidad en muchos medios lo he dicho, le hice algunas propuestas al COE a conciencia, como médico y como intendente que estoy viendo el problema. La mayor participación de los intendentes en el problema. La segunda era que el COE diversificara con algún mecanismo, con alguna creatividad, y propusimos desde aquí ¿cómo vamos a asistir a los enfermos crónicos que por ahí no iban a controlar sus enfermedades o no van por el miedo a contagiarse en la institución de salud del virus? Ese tipo de cuestiones que y por supuesto los testeos rápidos que eran muy cuestionables. Entonces esos tres planteos yo los hice adentro del COE porque presido el COE local regional Belleville por ley. Lo hice primero dentro del COE y después lo hice público y propusimos alternativas de solución a esto. Fuimos escuchados, tenemos muy buen diálogo con provincia y lamentablemente esta es una crisis que ha superado las grandes potencias. Es decir, la diferencia con la provincia no es ni medular ni mucho menos. Tenemos algunas diferencias de criterio, pero no por ser de diferentes partidos, sino porque también somos individuos que gobernamos y pensamos y tratamos de aportar sentido común. Claro, y cada uno también está más conectado específicamente a las demandas de su población que difieren de una localidad a otra. Así que, intendente, exacto, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros y, por supuesto, con todos los pobladores que seguramente de Belleville nos van a estar viendo y con nuestro público en Córdoba Noticias, su balance del año 2020. Muchísimas gracias.